hola, muy buenas tardes, amigos, hermanos que nos están viendo en esta tarde, en su programa, la radio con poder más fuerte que nunca. Y estamos también transmitiendo este programa de altar, de tabernáculo familiar, perdón. Eh, Estamos aquí en esta tarde, la verdad que muy hermosa porque está un poco soleadita y bueno, gracias a Dios estamos disfrutando de este tiempo tan bonito con sol, ya que habíamos tenido un poco de frío, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí, gracias a Dios. En esta tarde, pues tenemos un mensaje de reflexión para tu vida, hermano, amigo que nos está mirando a través de este programa. Y en esta tarde, pues queremos, ¿verdad? Gloria a Dios. Queremos compartir una reflexión para tu vida con un mensaje que esperemos y que sea de mucha bendición para tu vida. Bueno, antes de iniciar este programa, pues vamos a hacer una corta oración para darle gracias a Dios por este programa. Padre, gracias por este momento que tú nos permites estar aquí en este programa, la radio con poder más fuerte que nunca. Señor, bendice este lugar, bendice, Señor, nuestras vidas y la de las personas que nos están mirando, Señor, a través de este programa. Señor, permite que tu palabra, Señor, sea hablada conforme tú vayas poniendo en nuestros labios, Señor, este mensaje, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y bueno, amados hermanos y amigos, esta tarde vamos a entrar en el mensaje que vamos a estar mirando el día de hoy. Hoy traemos un mensaje de reflexión para nuestras vidas. Yo creo que cada día Dios habla a nuestras vidas a través de diferentes mensajes, de diferentes cosas. Dios habla a nuestras vidas y pues Él siempre nos da una palabra de aliento, de ánimo, porque el único que conoce nuestra condición, pues es Dios, ¿verdad? Nadie más puede conocer cómo nos encontramos más que solamente Dios. Porque a veces nosotros podemos aparentar una felicidad, una tranquilidad que muchas veces no existe en nuestras vidas. Pero hoy vamos a ver una reflexión, un tema de reflexión en el cual nos enseña que nosotros debemos de fortalecernos y de tomar fuerza en alguien, en el único ser que tiene esa fuerza y ese poder, que es Dios. Bueno, queridos hermanos y amigos, vamos a entrar al tema de reflexión. El tema de reflexión del día de hoy es acerca de un capítulo de la Biblia que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Y yo les quiero invitar que leamos juntos, si ustedes están en sus casas, que leamos unidos este pasaje
de Efesios capítulo 6, versículo 10. En la escritura, en la palabra de Dios, vamos a encontrar este mensaje. Es un mensaje poderoso, un mensaje en el cual Dios nos enseña que nosotros tenemos una dependencia y que esa dependencia pues viene de Él, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, quiero invitarles a que veamos esta parte de la escritura que habla acerca de la armadura de Dios, pero solo vamos a ver el capítulo 6 y el versículo 10. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios, amados hermanos y amigos que nos están mirando, es poderosa. La palabra de Dios nos trae bendición, nos trae consuelo, nos trae ánimo, nos da fortaleza. Y es una respuesta a toda pregunta y a toda necesidad. Es por eso que Dios nos aconseja que nosotros nos fortalezcamos a través también de ella. Y este tema de reflexión yo lo recibí en la madrugada y decía esta palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este mensaje nos invita, queridos hermanos, a que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, que tomemos fuerza, valor en el Señor y en el poder de su fuerza, que nosotros aprendamos a depender de Dios completamente, de Dios, del poder de su fuerza, que en toda necesidad que nosotros estemos pasando, nosotros reconozcamos, que nosotros podamos confiar en que en Dios está nuestra fuerza, en que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces, es ahí donde el Señor viene y nos sostiene, viene y nos ayuda, viene y nos da las fuerzas que nosotros estamos necesitando en ese momento. Es por eso que Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Dios quiere que nosotros tomemos fuerzas en Él, que nosotros no luchemos con nuestras propias fuerzas, sino que nuestra fuerza, nosotros aprendamos a depender de Dios y a esperar en Él, en la fuerza de su poder. Ahora les invito a que sigamos enlazando este tema. Lo vamos a enlazar ahora con un tema más adelante, aquí mismo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19. Y nos dice así, en el versículo 19, capítulo 1 de Efesios 1, 19 nos dice así. Gloria a Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí Dios, el Señor, nos muestra que nos habla y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza. ¿Qué significado tiene la palabra supereminente? La palabra supereminente significa muy elevado, es algo excelso, es algo de una grandeza que sobrepasa todo entendimiento y se usa para describir el poder inmenso y extraordinario de Dios hacia los creyentes, como lo acabamos de leer ahorita. Es un poder inmenso. Es un poder que sobrepasa todo entendimiento. Es por eso que aquí en su palabra nos habla y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza. Ahora vamos a ver otro tema. Aquí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 16. Nos dice el Señor en su palabra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero nos dice en el tema principal, ese es el amor que excede a todo conocimiento. El Señor nos está hablando de un amor que excede a todo conocimiento. Y nos habla por medio de esta carta de los Efesios que escribió el apóstol Pablo y nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él es el que nos ciñe de poder. El Señor es el que nos da la fuerza para poder resistir todo aquello que que se levanta en contra de nuestras vidas, todo aquello que viene a querer quitarnos esa paz. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros hemos conocido a ese Dios poderoso, ese Dios grande, ese Dios fuerte, en el cual nosotros podemos poner toda nuestra confianza. Él es el que nos bendice a través de su fuerza, a través de su poder. Él es el que nos delega ese poder, Él nos da ese poder a cada uno de sus hijos. Bendito sea Dios. Vamos ahora a leer en Colosenses. Bendito sea Dios. Vamos a leer ahora aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Y bueno, vamos a leer en la carta, en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses,
Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Colosenses en el versículo 10 en adelante. Y nos dice esta palabra, gloria a Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. ¿Quién es el que nos da ese poder? Dios. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, conforme a la potencia de su gloria, al poder de su gloria. Él es el que nos ciñe de su gloria, Él es el que nos ciñe de poder. Y todo esto, ¿por qué lo hace el Señor? Con un propósito. Y nos explica aquí en esta parte de este tema, nos dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Longanimidad es la gran paciencia, constancia y fortaleza de ánimo para soportar adversidades, ofensas y demoras sin rendirse, ni responder con ira, siendo un atributo de Dios y un fruto del Espíritu Santo en los creyentes, que se traduce como ser lento para la ira y tolerante hacia los demás, a imitación del ejemplo divino. Es por eso que el Señor nos aconseja, es por eso que Dios nos da siempre una palabra de reflexión, de ánimo, porque hay ocasiones en las que nosotros sentimos que, tal vez nos sentimos que ya no podemos más, que nos sentimos débiles, nos sentimos tristes, pero es ahí cuando viene el Señor y nos da de su fuerza para poder soportar, como acabamos ahorita de ver en este mensaje de la palabra de Dios. Acabamos de ver cómo Dios nos llena de su poder y lo hace para que nosotros podamos soportar todo aquello que quiere venir a nuestras vidas. Bendito sea Dios, para que nosotros podamos estar cubiertos, estar protegidos contra todo ataque del enemigo que quiera venir a nuestras vidas. Dios nos aconseja a través de su palabra que nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está dispuesto a darnos, a fortalecernos, a ayudarnos, a cuidarnos, a guardarnos de todo mal. Por eso es que nosotros tenemos que estar ahí siempre bajo la cobertura de Dios. Tenemos que buscar esa cobertura de Dios, queridos hermanos, para que cuando venga un ataque del enemigo a nuestras vidas, nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre, que nosotros podamos presentar defensa y podamos estar preparados ante todo ataque del enemigo. Por eso aquí nos aconseja y nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado una bendición muy grande, que es el perdón de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es por eso que Dios
nos habla y nos da estos sanos y sabios consejos a través de su bendita y santa palabra. Y nos dice con gozo aquí en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12, nos dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados. Él ha pagado un precio en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre bendita y Él nos ha hecho libres, Él nos ha libertado. Es por eso que nosotros tenemos que agradecerle a Dios el que nos haya librado de todo peso de pecado que nosotros antes teníamos cuando venimos a sus pies. Claro, esto no quiere decir que a partir de ahí, ¿verdad?, ya nosotros somos perfectos y no cometemos errores, sino que el Señor, conforme nosotros nos vamos fortaleciendo en Él, conforme la búsqueda que nosotros tengamos con Dios, conforme nosotros vamos buscando la presencia de Dios, Dios ahí va a estar siempre con nosotros, ayudándonos, oyendo lo que nosotros estamos hablando con Él. Y siempre Él va a estar ahí, atento a lo que nosotros le estemos diciendo. Y nosotros, cuando nosotros hablamos con Dios, tenemos esa plática con Dios, el Señor nos escucha y, hermanos, créanme que es hermoso cuando vemos la respuesta de Dios, que Él nos responde cada petición que nosotros le estamos haciendo. Nos gozamos y nos maravillamos en el Señor. Y es ahí donde vemos esta palabra que se hace viva en nuestras vidas. Por lo cual fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. El único que puede resolver nuestros problemas sin ningún problema es Dios, queridos hermanos. Dios es el único que tiene el poder de solucionar el problema más difícil que puedas tener. El problema más fuerte que pueda tener, para Dios no hay imposibles. Él tiene el poder para resolver cualquier situación, por muy difícil que ésta parezca. Es por eso que Él nos da este consejo y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto Dios nos lo señala en Efesios 6:10. Pero también nos aconseja a través de algunas otras citas que están escritas a través de su palabra en el libro nuevamente nos vamos al libro de Efesios para poder reflexionar acerca de estos consejos sanos y de provecho que Dios da a nuestras vidas, que muchas veces nosotros ignoramos, queridos hermanos, por falta de conocimiento. Pero Dios, que es bueno, Él nos ayuda y nos enseña a cómo conducirnos, a cómo podemos ir llevando cómo poder ir dándole una solución a esa necesidad, a ese problema. En Efesios
3:7 nos dice la palabra de Dios. Voy a leerles desde el 6 para poder entenderle. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El apóstol Pablo nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y es copartícipe de la promesa en Cristo, que si nosotros buscamos a Dios, Dios tiene promesas a través de su bendita y santa palabra, y esas promesas también son para nosotros, los gentiles, porque el Señor nos ha hecho coherederos a nosotros, los gentiles, y miembros del mismo cuerpo. Es una bendición que Dios haya fijado sus ojos en nosotros para hacernos coherederos, bendito sea Dios, y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo. Porque sabemos por la palabra que nosotros venimos siendo esos gentiles, ya que su pueblo santo sabemos que es Israel. Él es su pueblo santo, pero Él, que no hace acepción de personas, nos hizo coherederos de su gracia y miembros de su cuerpo, del mismo cuerpo de Cristo, de su iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Dios nos da esas promesas para que nosotros cada día nos fortalezcamos en Él y sigamos avanzando, sigamos luchando, aunque vengan situaciones a nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir avanzando. Bendito sea Dios. Hemos leído Efesios 3:7 y ahora vamos a leer Colosenses 1:29. En Colosenses 1:29 nos dice la bendita palabra de Dios, y vamos a leer el versículo 28 al 29, que nos dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el ministerio que tenía el apóstol Pablo para los gentiles, porque el apóstol Pablo, hermanos, él padeció mucho por causa de los gentiles, por anunciarles el santo evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo, él nunca se dio por vencido, él siempre siguió adelante, luchando. Y aún con todo eso, él se gozaba en todo lo que él padecía por ellos. Él se gozaba porque
Él, él sabía que él estaba cumpliendo en su carne, padeciendo, pero él sabía que iba a tener un galardón muy grande en el reino de los cielos. Y aquí en el versículo 24, él nos narra y nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. La palabra el evangelio de Dios, o la palabra de Dios, es algo que ha estado oculto, hermanos. Por eso en Jeremías 33:3 el Señor nos dice: clama a mí y yo te voy a responder. Yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nosotros pensamos saberlo todo, pero no es así, queridos hermanos. Dios es un misterio. En Dios, en el evangelio hay misterios y hay cosas que a veces nosotros no logramos entender y comprender totalmente, pero que Dios, en su infinita sabiduría y en su beneplácito, si a Él le place, Él nos las puede revelar, si a Él le place. Pero si no, nosotros no podemos ir más allá de algo que no nos ha sido revelado por Dios. Es por eso que Él dice, el apóstol Pablo nos dice aquí en esta carta de Colosenses 1:24, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A nosotros nos ha sido revelado el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre, corrigiendo a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es por eso que el Señor nos aconseja a través de su bendita palabra que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, porque el Señor quiere que nosotros seamos enseñados en toda sabiduría, que nosotros tengamos sabiduría de Dios, a fin de ser presentados perfectos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo era un hombre que imparable, que siempre estaba trabajando en la obra de su Señor. Siempre él estaba predicando el evangelio, siempre estaba sirviendo a Dios, y vemos por su palabra cómo los milagros y prodigios siempre lo seguían, respaldando el mensaje de la bendita palabra de Dios. Y vemos cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios obraba a través de su siervo el apóstol Pablo,
sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. De muchas maneras nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo Dios usó grandemente y poderosamente la vida de su siervo, el apóstol Pablo, a través de tantas señales y prodigios tan poderosos. Pero el apóstol Pablo era un varón tan sometido a Dios, era un varón que, como vemos en parte de la escritura, un varón que él de alguna manera ya no escatimaba nada, él ya no deseaba nada de este mundo, sino que él lo único que quería es estar en la presencia de Dios. Y es por ello que Dios lo respaldaba, queridos hermanos, cuando él oraba, ¿verdad?, por los enfermos. Ahí estaba el respaldo de Dios, la mano poderosa de Dios, sanando a los enfermos, libertando incluso a los que estaban endemoniados. Dios los libertaba y todo esto, hermanos, lleva a una conclusión, que es la que acabamos de leer en un principio en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Queridos hermanos, esta palabra no me dejaba dormir. Esta palabra la tenía yo en mi mente en la madrugada y me venía esta palabra a mi mente diciéndome a cada instante: fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza, o en el poder de su fuerza. Porque, hermanos, dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra los problemas que nosotros vamos a luchar solos, con nuestras propias fuerzas, sino que a través de este mensaje el Señor nos quiere enseñar a que nosotros aprendamos a depender completamente de Él, en su poder y en su fuerza. Como cuando pasó con el apóstol Pablo, cuando él le fue dado un aguijón que lo atormentara, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿y quién no lo haría, verdad? Dice la Escritura que le rogó al Señor para que le fuera quitado ese aguijón de su carne. Pero dice que el Señor, él tuvo la respuesta de Dios. Él no narra la Escritura que él haya ido a un médico para ser sanado. No, amados hermanos. No lo dice la Escritura. La Escritura dice que él le rogó al Padre para que ese aguijón le fuera quitado de su carne, porque me imagino, hermanos, que no era cualquier enfermedad o cualquier tormento que él estaba pasando, sino que esto ya lo estaba afligiendo a él, ya lo estaba angustiando, y llegó el momento, llegó al grado en que él le rogó al Padre, le rogó al Señor que le quitara, que le fuera quitado este aguijón. Pero es cuando el Señor, la voz del Espíritu Santo, viene y le dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad
se perfecciona mi poder. No dice que el Señor vino y le quitó el aguijón, sino que Él enseñó a depender del amor de Dios, a depender de su amor, de su misericordia, a estar, como dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, aprender a tener esa paciencia, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es por eso que el Señor nos aconseja, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen fuerzas del Señor, no de su propia fuerza. No queramos resolver los problemas con nuestra propia sabiduría, con nuestras propias fuerzas, sino que nosotros tenemos que aprender a depender del poder de Dios. Tenemos que aprender a ver las maravillas y la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas, porque ahí es donde la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, para que nosotros podamos dar testimonio a aquellos que no creen, para que nosotros podamos dar testimonio del poder de Dios. Hemos leído Colosenses 1:29 y vamos a leer Colosenses 2:12, queridos hermanos. Gloria a Dios. Colosenses 2:12 nos dice la Escritura. Vamos a leer desde el 11 para que podamos entenderle. Y dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bendición tan grande. El que Dios mismo haya perdonado nuestros pecados, el que nos haya dado parte en su gracia, en su amor, en su misericordia. Esa es una gran bendición. Vamos a seguir leyendo Efesios 3:16. No perdamos esta cita, queridos hermanos, del libro de Efesios. Bendito sea Dios. Capítulo 3, versículo 16. Y nos dice la Escritura: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese es el amor que excede a todo conocimiento. Y decía el apóstol Pablo a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quienes toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Bendito sea Dios. Benditos sean también aquellos que oran por nosotros, que oran por su iglesia, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Benditos sean cada uno de nuestros hermanos y de todos aquellos, ¿verdad?, que nos bendicen y que doblan sus rodillas o que simplemente elevan una oración pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús por los santos, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Es por eso que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas por la iglesia de Jesucristo. Y dice que él elevaba esta oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿para qué era esta oración? Para que el Señor le diera conforme a las riquezas de su gloria, para que el pueblo de Dios fuera fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos fortalecidos con poder en nuestro interior, que en nosotros corran esos ríos de agua viva, ese poder de Dios. Pero para esto, queridos hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Orando. Orando, bendito Dios, aleluya. Y vamos a seguir leyendo Romanos 9:23. En Romanos 9:23 nos aconseja la palabra de Dios. Dios, hablando a través de su palabra, nos da este sano consejo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Sabemos que por la palabra de Dios que acabamos de leer, que los judíos son el pueblo de Dios y nosotros somos gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué bendición, amados hermanos. Qué bendición tan grande que Dios haya tenido misericordia de nosotros cuando nosotros no teníamos parte, no estábamos dentro de esa bendición de ser pueblo de Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos adoptó como hijos, como coherederos. Bendito sea el nombre del Señor, y nos dio parte en su iglesia, en su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios 1:7, seguimos leyendo. Efesios 1:7 nos dice la Escritura: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estas son las bendiciones espirituales en Cristo, queridos hermanos. El perdón de nuestros pecados por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es lo que abarca las riquezas de su gracia, el haber sido limpiados y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el que hayamos adquirido el perdón de nuestros pecados. Qué bendición tan grande. Gloria a Dios. Vamos a leer Filipenses 4:19 y nos dice en Filipenses 4:19 dice la Escritura del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto, amados hermanos, también es una bendición, es una promesa de parte de Dios. Y Él nos dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor, Dios va a suplir todas nuestras necesidades, queridos hermanos. Todo lo que nosotros necesitemos, tanto espiritual como físicamente, terrenalmente. Nosotros aquí a través de esta palabra tenemos esta promesa de parte de Dios que nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, nosotros podemos ir al Padre con esa fe, con esa confianza y exponer toda necesidad que estemos pasando. Si usted está pasando por alguna dificultad, no dude en ir al Padre a través de su Hijo Jesucristo y pedirle a Dios que supla esa necesidad que usted está necesitando. Y Dios va a responder a esa petición que usted le haga. Y dice en el 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esto lo dice Filipenses 4:19 y Colosenses 1:27 nos dice así: bendito sea Dios, aleluya. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hace rato lo acabamos de ver, este es el ministerio del apóstol Pablo, lo acabamos de leer hace un momento, de cómo él se gozaba a pesar de las luchas y las tribulaciones que él pasaba por predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero él se gozaba viendo cómo Dios hacía señales y prodigios, resucitando muertos, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, tantas cosas, dando vista a los ciegos, tantas cosas que el Señor hizo a través de la vida del apóstol Pablo. Y él se gozaba, aunque no, eso no quería decir que por eso él estaba pasando bien, ¿verdad? Del todo, no, hermanos, al contrario, fue un hombre muy sufrido, pero como dice Romanos 12:12, se gozaba en la esperanza, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, pero era un hombre constante en la oración. Bendito sea Dios. Luego nos dice, acabamos de leer Colosenses 1:27, vamos a leer Romanos 7:22. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través del libro de Romanos, capítulo 7:22. Recuerde, bendito sea el nombre del Señor, Romanos 7:22. Vamos a leer que esta palabra, queridos hermanos, me impacta. Esta palabra a mí, en lo personal, me esclareció muchas cosas. Y quiero leerle un poquito de lo que esta palabra dice, pero que esta palabra es real en nuestras vidas. Y esta palabra está, sabemos que la carta a los romanos fue escrita por Dios a través del apóstol Pablo. Y dice, y yo sé que en mí, Romanos capítulo 7, versículo 18, dice así, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué mensaje, qué palabra, pero muy cierta. Porque bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, esta palabra me confrontó? Porque cuando yo comenzaba en el camino del Señor, hermanos, cuando nosotros comenzamos a caminar en el Santo Evangelio, yo fui una de las personas que yo creía que en el Evangelio había perfección. Yo llegué a creer que yo tenía que ser perfecta, que en mí no tenía que haber un solo error. Y es cuando uno empieza a poner su mirada a la derecha, a la izquierda y por todas partes. Y es cuando uno baja su mirada de Jesús para ponerla en el hermano, en la hermana, en el pastor, en la pastora, en todos, menos en Cristo Jesús. Y cuando yo comenzaba en el camino del Evangelio, queridos hermanos, yo pensaba que el ser cristiano era ser perfecto, que no teníamos nadie en que cometer un solo error, hasta que la palabra de Dios me confronta en el libro de Eclesiastés, empezando por ahí, y me dijo el Señor: no seas tan justa, no puedes ser tan justa, no puedes ser tan perfecta, porque no hay nadie en que sea perfecto, solo Dios. Cuando yo leo esta palabra, queridos hermanos, me acaba el Señor de demostrar que efectivamente, ¿y por qué se los digo? Porque muchas veces yo iba y oraba, estaba encerrada con mi pastora orando, y mi oración era: Señor, ayúdame a no fallarte. Señor, ayúdame a no equivocarme. Y yo le llegué a decir a Dios: Señor, si algún día yo te fallo, mejor quítame la vida. Pero Dios, amados hermanos, que es tan bueno y nos conoce perfectamente, Él tiene misericordia de nosotros. Y Él nos mira con ojos de amor. Y yo leí esta palabra, hermanos. Y cuando yo leí esta palabra, yo digo: Dios mío, si el apóstol Pablo, que es un gran siervo de Dios, un hombre de Dios, de ese nivel, dice esto en su palabra, pues ¿qué me espero yo, que apenas comienzo a caminar? Y yo leí esta palabra que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y eso es lo que pasa muchas veces. Eso es lo que yo reflexionaba en mi vida y decía, Señor, cuando yo te digo que no te quiero fallar, creo que es cuando yo más te fallo. Y es cuando más mal me siento. Pero bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga. Estamos en la radio con poder más fuerte que nunca. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Gloria a Dios. Bueno. Bueno. Sí, buenas tardes. Estamos en la radio con poder más fuerte que nunca. ¿Con quién tengo el gusto? Gloria a Dios, aleluya. Ok, bueno, continuamos. Y hermanos, créanme que para mí esta palabra fue de bendición, fue de impacto, pero también fue de mucha bendición, porque a través de ello me pude dar cuenta, queridos hermanos, que Dios no quiere que nosotros nos sintamos perfectos, sino que queramos obedecer a su palabra. Y porque cuando nosotros caemos en este detalle, en esos detalles, es cuando más pecamos. ¿De qué manera, queridos hermanos? Gloria a Dios. Permítame tantito. Sí. Buenas tardes, la radio con poder más fuerte que nunca. Dios les bendiga. ¿Con quién tengo el gusto? Gloria a Dios. Entró una llamada, pero no contestan. Bueno, amados hermanos, entonces continuamos con este mensaje. Créanme que esta palabra, le vuelvo a repetir, fue de mucha bendición para mi vida y espero la sea para ustedes. Yo, a través de esta palabra, pude entender que Dios no busca gente preparada, sino que gente perfecta, sino gente dispuesta para ser perfeccionada por Él. Porque siempre vamos a cometer errores, hermanos, pequeños, grandes, pero esto no significa que nos quedemos allí, sino que Dios siempre nos enseña, y ahí está esta palabra que Dios nos menciona, ¿verdad? Y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Esta es la palabra, amados hermanos, que acabamos de leer en Romanos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, 7, gloria a Dios, aleluya, 22. Y nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es el Señor el que nos va perfeccionando cada día, pero también conforme nosotros le vayamos buscando. Es muy importante que nosotros busquemos a Dios, porque solamente en Él vamos a poder tener esa renovación de nuestra alma, de nuestra mente,
de nuestro espíritu. Vamos a poder ser renovados, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados, pero a través de Él. Y vamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Solamente a través de Él vamos a poder soportar luchas, pruebas, tentaciones, todo lo que el enemigo quiera venir a poner en nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:16. Vamos a leer, queridos hermanos. Segunda de Corintios 4:16 nos dice la Escritura: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, la presencia de Dios cansa, hermanos. Pero no cansa, no le estoy hablando de un cansancio de aburrimiento, sino que la presencia de Dios duele, cansa. Cuando nosotros verdaderamente nos metemos en la presencia de Dios, ya no somos nosotros los que estamos ahí, sino que ya es el Señor en nosotros, el que intercede, el que ministra, el que derrama de su poder, ya es Dios. Y cuando nosotros estamos bien sumergidos en la presencia del Señor, hermanos, el Señor mismo va